Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández. Esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes, tratan temas que le competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña el licenciado Antonio Layana, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, licenciado Ronald Fernández, y muchas gracias por el espacio que me otorga. Siempre será importante dialogar con los guayaquileños, sobre todo sobre este tema concerniente, y con los guayacenses en general, sobre un tema que tuvo que ver con un hecho histórico que sucedió y que nos afectó directamente a nuestra ciudad de Guayaquil y a todos y cada uno de los guayaquileños y guayacenses en general, como lo fue el tema puntual del proceso que se dio para la provincialización de nuestra península de Santa Elena en el año 2007. ¿Y por qué? Aquí es importante aclarar una cosa, licenciado Ronald. Antes de dar el paso, permítame, bueno, el día de hoy, como vieron en nuestro promocional, el licenciado Antonio Layana, vamos a conversar con el licenciado Antonio Layana acerca de la provincialización de Santa Elena. Como ya lo acabaron de escuchar, ¿cómo fue este proceso? Es interesante saber, porque tenemos también algunas provincias, algunos cantones que quieren provincializarse, y me encanta este tema. Creo que mucho les va a interesar, así que ayúdenme compartiendo, denle like, compartan, y sobre todo déjenos sus comentarios, porque es importante para nosotros saber cuál es su pensamiento. Licenciado, cuénteme, a ver, ahora sí vamos desde el inicio. Antecedentes, procesos, ¿de qué vamos a hablar? De la provincialización de Santa Elena. Sí, así es, licenciado. Permítame antes una pequeña introducción al tema, ¿no? Como le venía indicando, este hecho histórico que sucedió y que nos afectó a los guayaquileños en el año 2007, como lo fue el proceso que se dio para la creación de la provincia 24, como se indicó, de la península de Santa Elena, de nuestra península de Santa Elena. ¿Y por qué digo nuestra península de Santa Elena? Es importante aclarar, porque la península de Santa Elena desde siempre perteneció a la provincia del Guayas, desde siempre fue territorio guayacense. Por eso digo nuestra península y siempre lo voy a seguir diciendo. ¿Ya? Y los actos que se dieron durante este proceso, estos actos de vandalismo, de anarquía y de barbaries que se cometieron y que nos afectaron, repito, a los guayaquileños, por lo que las autoridades pertinentes de aquella época, la clase política, el presidente de la República, el economista Rafael Correa, simplemente no los ocultaron a los guayaquileños. Y no los ocultaron precisamente dada la gravedad de los actos que se cometieron y ante el peligro inminente de que esos actos pudiesen haber ocasionado un estallido social de grandes consecuencias en las calles, se vieron obligados a pactar una especie de código de silencio para que todos estos actos en mención sean relegados al olvido y puestos bajo llave, como en así ha sido desgraciadamente estos últimos 18 años, lamentablemente, y no se lo puede negar. A ver, me dejas un poquito en las notas. Cuando hablamos de los antecedentes, o sea, ¿qué es lo que se cometió? ¿Es un error haber provincializado o tuvieron algunas desventajas en el proceso de la provincialización? Bueno, a ver, recordemos cómo se fueron dando los hechos, ¿no? Esto es importante. Recordemos que una vez que el economista Rafael Correa llega a la presidencia de la República en enero del año 2007, comienzan a darse los procesos de provincialización, que para mí, y ese es un criterio muy personal mío, que para mí fueron procesos separatistas, divisionistas, bien clarito hay que decirlo. Y la primera región en provincializarse fue Santo Domingo de los Colorados, un sector de la geografía perteneciente a la provincia de Pichincha y habita una importante población indígena. Ya. Pero esto sí hay que reconocer y hay que indicar que el proceso de provincialización de Santo Domingo de los Colorados, que pasaría luego a llamarse provincia de Santo Domingo de los Áchilas, la provincia 23, fue un proceso tranquilo y pacífico, donde primó el orden y el respeto. Allá, en ese lugar, en ese sector, los habitantes de esos sectores no se limpiaron, los quiteños no fueron humillados, no fueron atacados. Esos habitantes no se limpiaron sus partes íntimas con la bandera roja y azul de la ciudad de Quito. Fue todo muy tranquilo, muy pacífico.
No así acá en Santa Elena, provincia del Guayas. Como diría el pueblo popularmente, acá fue el pito, desgraciadamente. Durante la provincialización de nuestra península de Santa Elena, en que se produjeron actos de vandalismo, de anarquía, de barbaries, durante ese proceso, en que los guayaquileños fuimos atacados y fuimos humillados cuando hordas de pandillas, seguramente manipuladas políticamente, ¿no?, procedieron a limpiarse sus partes pudendas, sus partes íntimas con nuestra bandera celeste y blanco de octubre y la profanaron durante el proceso que se dio para la creación de la provincia de Santa Elena. Aquí parecería y podríamos pensar que aquí hubo una especie de consigna a cumplirse, ¿no?, en contra de Guayaquil, y se la cumplió. Yo siempre digo que algún día los guayaquileños tendremos que ponernos serios en este sentido y reflexionar de quiénes fueron o quién fue el responsable de que se cometieran estos actos bochornosos y repudiables. Licenciado, una pregunta. Cuando, a ver, bueno, aquí se han dado muchos procesos, en Ecuador se han dado algunos procesos de provincialización por la inconformidad de la repartición de recursos. Algo que pasó en la provincia de Pichincha, para que Santo Domingo de los Colorados se separara de Pichincha, se armó este proceso por decirlo así, de injusticia en los repartos económicos, y pidió a Santo Domingo los Áchilas manejar sus propios recursos económicos a través de una provincialización, de tener su propio, y al no ser parte del cantón de Pichincha, sino ser una provincia. Ese fue el detonante, específicamente porque no estaban de acuerdo en la repartición de recursos económicos. ¿Cuál fue el detonante para que Santa Elena se separara de Guayas? Bueno, los procesos fueron distintos, ¿no? Si bien es cierto, en Santo Domingo de los Colorados sí hubo un proceso eleccionario en que la población llegó a las urnas a pronunciarse, ¿no?, electoralmente. En Santa Elena fue todo lo contrario, fue un proyecto de ley promulgado por el presidente de aquella época, el colegislador, el economista Rafael Correa. Mire, ese ha sido siempre el discurso que se ha sido muy hábilmente utilizado por el presidente Rafael Correa. Ese discurso de que la obra pública, la prefectura del Guayas no llegaba a la península y que esas poblaciones se encontraban abandonadas, inconformes. Este discurso fue muy hábilmente utilizado por el presidente Rafael Correa para justificar lo que se hizo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que se hizo? No olvidemos que ese proceso le costó a la provincia del Guayas la pérdida de cerca de más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. Eso es algo muy serio, con lo que debimos habernos portado los guayaquileños y los guayasenses, y parece que no lo hicimos, desgraciadamente. Entonces, con ese discurso de que la obra pública, ese discurso trillado de que la obra pública no llegaba y que los habitantes se sentían abandonados porque la obra no llegaba, se utilizó para confundir y engañar a los ciudadanos. Se engañó a los guayaquileños, se engañó a los guayasenses en general y especialmente a los peninsulares. Y tanto así, ¿cómo habrá sido el engaño, licenciado Fernández? Que el presidente Rafael Correa, durante su periodo de gobierno, cada vez que había un proceso electoral, venía a Guayaquil, recorría la provincia de Guayas, pidiéndole los votos a los guayaquileños y a los guayasenses, pese al terrible daño que les había causado con la provincialización. Y con los votos de quienes no debieron dárselo y se lo dieron. Con esos votos, Rafael Correa se mantuvo 10 años en el poder. Es algo inaudito lo que pasó. Nunca yo podré comprender jamás qué pasó con los guayaquileños. ¿Se podría decirte que es un plan estratégico para dividir a los Guayas? Bueno, Guayas siempre ha sido, y la mayoría de la costa siempre ha sido de la derecha, por decirlo así, de los socialcristianos, de partidos más de derecha que de izquierda. ¿Podría decirte que es un plan estratégico para dividirlo? ¿O cuál es su pensamiento en este caso? Siendo analítico y razonando, ¿no? Entre el Partido Social Cristiano había una pugna política, eso sí, no vamos a desconocer. Rafael Correa mantenía una pugna política con el Partido Social Cristiano en aquella época y concretamente con el alcalde de aquella época, el abogado Jaime Nebot Sadi. Estamos hablando del año 2007, cuando Rafael Correa asume la presidencia, llevó al poder esa pugna que venía arrastrando con el Partido Social Cristiano. Entonces,
Esa pugna se mantuvo hasta el año 2015. De ahí para adelante comenzó a desaparecer esa pugna, pero antes de aquello, del 2007 hasta el 2015, hubieron bastantes conflictos, confrontaciones. Usted recordará, porque esto fue de conocimiento público a nivel nacional, que aquí en Guayaquil hubieron 2 grandes marchas convocadas por el alcalde a las 9 de octubre, que fueron multitudinarias. Y mire usted que en esas convocatorias, a esas marchas por parte de Nebot, no contemplaba el reclamo por la ofensa que sufrió nuestra bandera durante la provincialización, cuando hordas de pandillas la convirtieron prácticamente en papel higiénico a la bandera de Guayaquil. Solamente reclamaba por el tema de aguas profundas, el puerto de aguas profundas y las mermas de las rentas internas a los municipios y a las alcaldías, a las prefecturas. Ese era el motivo de reclamo de Jaime Nebot, y esa era la bronca que mantenía con el gobierno central, que lo presidía Rafael Correa. Entonces esa pugna se mantuvo hasta el año 2015. Entonces, como Correa tenía ciertos intereses de por medio que tenía que negociarlos con Jaime Nebot, y Jaime Nebot negociarlos con Rafael Correa, como era el tema de la ubicación del puerto de aguas profundas, porque Correa quería llevarlo a Chanduy, que ya estaba fuera de la jurisdicción de la provincia del Guayas, y Nebot quería establecerle ese puerto de aguas profundas en Pozorra, como efectivamente así se dio, ¿no? Entonces esa pugna que mantenía Correa con el Partido Social Cristiano desapareció a partir del año 2015. Y ahora son amigos, son aliados. Todos sabemos que andan de la mano políticamente, tanto Nebot con Rafael Correa. En el 2023 quedó evidenciado esta alianza, cuando Jaime Nebot le entregó en bandejas de plata a los correístas, tanto la alcaldía de Guayaquil como la prefectura del Guayas, tanto a Aquiles Álvarez como a Marcela Aguinaga, les entregó a los correístas la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas, producto de un pacto político que hubo entre ambos personajes, Correa y Nebot. Entonces, desgraciadamente, para incluir en el tema, en el análisis, yo siempre he dicho que fueron los odios políticos, finalmente, los odios políticos en el 2007 que mantenía Rafael Correa con el Partido Social Cristiano y concretamente con el abogado Jaime Nebot. ¿Cómo será que esto le nubiló la mente al economista Rafael Correa, que llegó, era tanto su odio con el Partido Social Cristiano y con el abogado Jaime Nebot, que esto le llegó a distorsionar la idea, la mente a Rafael Correa, tanto así que llegó a pensar que la bandera de Guayaquil era la bandera social cristiana? Entonces, estos odios políticos, lo que lo llevaron a Rafael Correa en el año 2007 a provincializar nuestra península de Santa Elena, los odios políticos, los cálculos y los resentimientos que mantenía con la ciudad de Guayaquil. Vamos haciendo un retroceso a esto. ¿Qué perdió Guayas? Claro, ¿qué perdió Guayas al separarse de Santa Elena? ¿Cuáles fueron sus pérdidas y cuáles fueron sus ganancias? Ya, permíteme antes indicarle lo siguiente, porque es muy importante todo aquí, ¿no? Es muy importante. Este es un tema muy amplio que se necesitaría por lo menos 2 o 3 horas para analizarlo. Mire, Guayas pierde, antes que nada, esto fue un contubernio político, la provincialización. Un contubernio político un contubernio que es un arreglo al que se llega entre 2 o más personas. Eso es un contubernio, ¿no? Y en este caso, el contubernio se dio entre el presidente Rafael Correa y los alcaldes peninsulares de aquella época. Estamos hablando del año 2007. Cuidado, se van a confundir y van a pensar que es lo de ahora. Lo del año 2007, para repartirse la península de Santa Elena, tal como se reparte un pastel, una torta. Y a todos estos personajes les tocó su parte muy bien proporcionada. A estos alcaldes de la península de aquella época, estos pasarían que habían sido personajes poco influyentes, personajes de poca monta, llegaron a convertirse en personajes muy influyentes dentro de la península y se reelegirían en sus cargos. Y además, es importante señalar, licenciado, que estas autoridades, algunos tenían serios problemas y estaban sumamente preocupados, angustiados, porque sobre ellos pesaban gravísimos delitos
denuncias sobre delitos que iban desde coyoterismo, tráfico de tierras, narcotráfico y hasta especulado inclusive. Entonces algunos estaban sumamente preocupados, y en estas circunstancias la provincialización les caía como anillo al dedo, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, esto fue lo que negociaron con Rafael Correa, la impunidad de esos delitos. ¿Y qué ganaría Rafael Correa? Ganó una provincia, la pintó de verde, captó los votos de ese pueblo comunero que estaba manipulado, al que se lo había embrutecido con el discurso de que la obra pública no llegaba, y finalmente pues le pondrían una paloma verde en la bandera de Santa Elena y todos contentos y vamos adelante. Eso fue lo que pasó. Usted me pregunta qué es lo que perdió Guayas con este proceso, con la provincialización. Guayas perdió aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. Perdió todo el perfil costanero de la Ruta del Sol, una de las zonas turísticas más importantes del país y la situación geográfica más sobresaliente del Pacífico Sur. Es algo muy serio lo que pasó, y desgraciadamente los chileños y los guayasenses nunca pusimos seriedad en este tema, desgraciadamente. Eso es lo que lamentamos hasta ahora, porque... Sí, pero mira, esto lo pidió la ciudadanía, o sea, Santa Elena quería separarse, o qué es lo que pasó, porque está claro, tal vez pudo haber un plan maquiavélico, pero no, algo debió haber habido una presión ciudadana que permitió que la ciudadanía no quería ser parte de Guayaquil, de Guayas. Nunca, nada más falso que eso. Ese es el argumento que se ha utilizado para justificar lo que se hizo, como le decía al principio. Ese argumento, yo le digo, la provincialización fue un contubernio político, fue un arreglo político entre Correa y los alcaldes peninsulares de aquella época, y te lo voy a nombrar: el licenciado Dionisio Gonzabay del Cantón Santa Elena, el licenciado Dionisio Yagual del Cantón Salinas y el señor Patricio Cisneros del Cantón La Libertad. Para, como le dije hace un momento, para repartirse la península. Estos alcaldes, algunas autoridades estaban preocupadas porque tenían serios problemas legales que se le venían a ellos, de delitos que ya le enumeré hace un momento: tráfico de tierras, coyoterismo, narcotráfico, peculado incluso. Entonces a ellos les convenía negociar con el presidente Correa la provincialización, y a Rafael Correa le convenía, por cálculos políticos, adueñarse de la península de Santa Elena. Esa es una de las verdades que están detrás de todo este proceso, licenciado. Es una, entre otras verdades más, que hubieron detrás de lo que se dio durante esta provincialización de Santa Elena. ¿Cuál era un concepto de provincialización? Provincialización es la separación de un área de terreno de una provincia o espacio territorial. Esto se da a causa de personas, líderes que quieren ser mandantes dentro de sus espacios. Saben que no pueden consolidarse en un área más grande y quieren consolidarla. Tenemos un gran ejemplo en Quito, donde quieren cantonizar Calderón, provincializar Calderón, cantonizar Calderón, porque es una parroquia que quieren cantonizarla para ahí declararse también los líderes que manejan. Entonces, esto se ha venido dando por muchos años allá atrás, por eso se separaron las tres grandes provincias y se han fragmentado, como eran Guayas, Cuenca y Pichincha, las tres grandes provincias. Hoy han quedado en 24 provincias, de las cuales éramos 3. Precisamente por esta separación, precisamente por esta pugna de poderes. ¿Cuáles son los efectos colaterales que gestionó ahora con esto? O sea, ¿qué perdió Santa Elena? ¿Qué ganó Santa Elena con esto? Mire, antes que nada, pues, licenciado, hay que desterrar para siempre ese concepto de que la provincialización fue una aspiración de los peninsulares. El pueblo comunero no tuvo nada que ver en este proceso, en lo absoluto. Esto fue un proceso político entre, como ya le indiqué, entre Correa y los alcaldes de aquella época. No tuvo que ver nada el pueblo. Esta es la mala costumbre que tenemos en este país, que nos queremos tomar a veces la opinión de los pueblos para justificar algo. Ya debemos desterrar ese concepto equivocado. Como le indiqué hace un momento,
¿Qué perdió Guayas? ¿O en qué ganó la provincia de Santa Elena? ¿Qué ganó? ¿En qué se diferencia ahora? En el adelanto, mire, los peninsulares, más que nada, ellos saben muy bien lo mucho que le deben a los guayaquileños y a los guayacenses el progreso de la península. Ellos saben. Siempre hubo una relación muy cordial entre ellos y nosotros. Los peninsulares venían a Guayaquil a comercializar su pescado, vendían, se iban contentos, aquí eran bien tratados, se llevaban la plata y nosotros íbamos allá a vacacionar todos los años. Siempre hubo una buena relación entre ellos, este pueblo noble, trabajador, como es el pueblo peninsular. Hasta que llegó un presidente con ciertas ideas maquiavélicas, con su gobierno, y se el odio, la separación, el divisionismo, y comenzó todo este problema. Sí, a lo que me refería, esto no es nuevo. Se separaron las tres grandes provincias, se han fragmentado las tres grandes provincias, porque si no quisiéramos dividirnos, no tuviéramos hoy 24 provincias, hubiéramos permanecido en las tres grandes provincias. Yo le he dije hace un momento que estos procesos de provincialización no fueron otra cosa que procesos separatistas y divisionistas propiciados por el gobierno, por el correísmo. Así hay que ser de claro. Yo tengo mi libro publicado, licenciado. Este libro que me lo publicó la Casa de la Cultura en el año 2023 y está bloqueado. Me lo han bloqueado aquellos que no les conviene que esto se realice. Porque estos políticos pensaron que no iba a haber ningún cristiano en este mundo, en este país, que se iba a atrever a escribir un libro que hable sobre la provincialización de Santa Elena. Y aquí está uno, pues. Entonces, este libro, que fue publicado por la propia Casa de la Cultura en el año 2023, que tuve que suavizarlo un poco para que me lo pueda publicar, sin embargo, está bloqueado. Está bloqueado, no sale. Lo van a pedir allá a la Casa de la Cultura y no lo entregan, porque tienen ciertos impedimentos para hacerlo. Entonces, perdón. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo pueden intentar conseguirlo en la Casa de la Cultura, a través de la Casa de la Cultura. Pero me dices que está bloqueado, que no hay allá. Pero se puede intentar, no se pierde nada, ¿no? Y por medio tuyo, porque el libro es de su autoría. No es responsabilidad de la Casa de la Cultura. Esto viene más desde la prefectura del Guayas. Pero ¿por dónde lo podemos conseguir? Porque hoy estamos hablando acerca de la provincialización y vemos que hay un libro. No sé si le silencias tu micrófono, tenemos mucho retorno. Ya está publicado el libro, como le indiqué, en el año 2023. Aquí están narrados todos los actos, todo referente a lo que significó ese proceso. Porque es que, como le indicaba hace un momento, esto es un tema muy amplio que necesitaríamos por lo menos 2 o 3 horas para poderlo Topando los temas principales: pérdidas, ganancias y cantidad poblacional y recursos económicos. Lo principal, a la gente le gusta saber, la gente vive de plata, come día a día, ¿qué se compra con plata? ¿Qué ganaron económicamente? Porque el resto, todos tienen moral, la mayoría tiene ética, pero esos valores se han dejado muchos por debajo. He empezado a ver el tema económico. En economía, ¿qué ganó? Algo debe haber para que realmente esto, porque de lo contrario, cuéntenos. ¿Qué ganó la nueva provincia, entre comillas? Yo no sé, usted que yo desconozco la existencia de esa provincia. No la reconozco. Pero bueno, hablemos en estos términos. ¿Qué ganó esa provincia? La provincia nueva de Santa Elena, la provincia 24. El adelanto turístico, el adelanto económico tiene que haber sido el mismo que hubiese mantenido si hubiese seguido en poder siendo parte de la provincia del Guayas. ¿En qué se diferencia? Más bien tendríamos que decir. ¿En qué se diferencia? Que antes era un sitio turístico donde las familias iban a vacacionar, a descansar, y hoy es una zona a lo largo y ancho de la Ruta del Sol hasta Manabí, es zona de lavado, el narcotráfico. En eso se diferencia a lo que era antes y a lo que es ahora. Desgraciadamente, la provincia 24 de Santa Elena. Bueno, vamos a buscar en internet desarrollo poblacional y desarrollo turístico de Santa Elena. Cosas que vamos a encontrar en internet y podemos ver cómo funciona y cuál es el proceso. Porque, bueno, está claro. Una cosa es lo que
Yo creo, y otra cosa muy diferente del proceso, una cosa es cuando yo soy concejal, cuando soy presidente de una parroquia, y otra cosa cuando soy el alcalde tiene poder de gestión. Hoy tienen un alcalde que tal vez pudo haber gestionado algo, tal vez no. Depende del alcalde que haya querido sacar adelante su provincia, como lo hizo Santo Domingo Los Áchilas. Santo Domingo Los Áchilas sí se institucionalizó, y hizo el alcalde, se empoderó de los santodomingueños, y hoy es una bonita provincia, es un lugar turístico muy hermoso. Algo que no sé si pasa en estos sitios. Pero vamos a revisarlo, a ver, vamos a ver qué nos dice. Desarrollo poblacional de Santa Elena. El desarrollo, ¿puede silenciarle su micrófono, licenciado Antonio? Tengo mucho retorno. ¿Perdón? ¿Le puede silenciar su micrófono? Ay, ahí sí, ¿cómo lo hacemos? Es que no me gusta mover mucho porque el aparato... El micrófono, solo donde le aparece el micrófono. Es que tengo mucho retorno, tiene mucho eco su micrófono y no casi no escucho nada. Ahí. ¿Ahí? Ya, al rato que yo hablo me sale todo el ruido del micrófono. Ahí ya no me sale. No le asiente, creo que le está sentando en algo y rebota contra el mismo parlante. ¿Ahí está bien? Otra vez me salió el eco. Al rato que usted le eleva, ahí ya no me sale el eco. Ya, elévele, no le asiente porque creo que le tiene asentado la base contra algo y me sale un eco y no puedo escuchar. A ver ahí. Ahí manténgale así, sí. El desarrollo poblacional de Santa Elena ha sido un tema de interés del Ecuador, especialmente desde su provincialización. La provincia ha experimentado el crecimiento constante en los últimos años, impulsado por la migración interna y la llegada turística de extranjeros. La tasa de crecimiento de la población de Santa Elena ha sido del 1.5% de población. En este crecimiento se ha favorecido por la llegada de los jóvenes en busca de nuevas oportunidades laborales, educativas, así como por la migración de personas en zonas rurales y áreas urbanas. La provincia de Santa Elena, que incluye los cantones La Libertad, Salinas, Santa Elena, tiene una población actual aproximadamente de 308.693.000 habitantes en la urbanización, y el desarrollo de la provincia ha llegado a un aumento de población urbana, lo que ha generado desafíos y riesgos. Sin embargo, a medida de la planificación y gestión implementadas, las autoridades locales están contribuyendo a garantizar un desarrollo sostenible y equitativo a la región. El análisis que nos dice Google, que lo pueden encontrar en Google, dice que la provincia ha tenido un crecimiento del 1.5 y un impacto significativo en la economía de la sociedad ecuatoriana. Su desarrollo turístico y poblacional es un aspecto de futuro en el Ecuador. O sea, lo que nos dice Google dice que hoy está una provincia que tiene muchos mejores aspectos y se está invirtiendo más fuentes de recursos en un lugar turístico y económico para jóvenes. En teoría, nos podría decir que, en teoría, lo que entiendo aquí es que la provincia se ha desarrollado súper bien, o sea, ha dejado de ser un lugar olvidado a convertirse en un lugar de los primeros visitados. Mire, parecería que esa es una narrativa política correísta, porque como yo le decía hace un momento, yo le decía que aquí hubieron intereses. Aquí este tema los políticos han evitado tocarle este tema durante 18 años por sus intereses creados. Ya le digo, se estableció una especie de código de silencio para que estos actos en mención sean relegados al olvido y puestos bajo llave. Y que quede la narrativa y que justifique lo que se hizo, para que se justifique lo que el correísmo hizo con la provincia del Guayas, la separación. El adelanto turístico, el adelanto en todos sentidos de la península se hubiese mantenido, aún si hubiese seguido en poder siendo parte de la provincia del Guayas. Eso no hubiese cambiado en lo más mínimo. En lo más mínimo. Pero en cambio, lo que no dice, la lectura que usted me acaba de decir, licenciado de Google, él no dice que la península se ha convertido en una zona de lavado, que todo el perfil costanero hasta la Matamalaví es zona de lavado del narcotráfico. Eso no le va a decir nunca. Los políticos jamás le van a decir eso ahí. Pero sabemos, lo que sí investigamos, sabemos que es así.
Sabemos que es así. Entonces, esa es una narrativa política, que se ha establecido para que todo siga adelante como que no ha pasado nada, y sí pasó, y pasaron cosas muy graves, sumamente graves. Esto fue un contubernio político. Ya olvidemos de que la obra no llegaba, que los pueblos luchan por independizarse, por separarse. No, fueron procesos separatistas y divisionistas. Yo le puedo decir, por ejemplo, porque me quiero meter en un tema que no debería meterme, porque esto ya le corresponde a los abogados, a los entendidos en temas territoriales, por ejemplo. El proceso de provincialización, el Comité de Límites Internos del Ministerio del Interior, que estaba encargado de este proceso en el año 2007, 2006, y ustedes le pueden preguntar al doctor Gustavo Larrea, que era el ministro de Correa en ese momento, Gustavo Larrea. Él estaba encargado de este proceso, que requisitos importantísimos, requisitos legales, que no fueron tomados en cuenta, fueron pasados por alto por este Comité de Límites Internos. Eso es algo gravísimo, que tiene que ver con aspectos poblacional, aspectos jurisdiccional, aspectos geográficos, etcétera, que tiene que ver que se pasaron por alto importantes requisitos que no se cumplían para llegar a este proceso, con lo cual, dicen los abogados, y no se atreven a insistir en el tema, el proceso de provincialización de Santa Elena estaría totalmente viciado de nulidad absoluta. ¿Y qué significaría esto? Que la provincia de Santa Elena no existe realmente. La península seguiría siendo guayacense. Permíteme, me topaste un tema, me pareció interesante y lo busqué aquí. Dice, corrupción y narcotráfico en Santa Elena. La corrupción y el narcotráfico de Santa Elena son problemas que persisten desde la época del 2000 en la dolarización. Santa Elena y Ecuador, la Policía Nacional ha realizado operativos para capturar involucrados de trata de blancas, delitos, incluyendo narcotraficante y la captura de 8 personas en agosto del 2025 por tenencia de armas, narcotráfico y tráfico de sustancias ilícitas. La violencia ha llevado a la suspensión del transporte público y las clases presenciales en varias comunas, afectando a miles de ciudadanos. La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha inhabilitado pistas clandestinas para las operaciones asociadas con el narcotráfico. La policía ha incautado toneladas de sustancias ilícitas. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de las autoridades, pero es una inseguridad que persiste desde el 2000. O sea, son temas que, bueno, desde el 2000, desde la época de la dolarización, nos menciona, lo pueden revisar en Google, nos menciona que todavía tenemos este tema del narcotráfico. El problema del narcotráfico, licenciado, comenzó a tener fuerza a partir del año 2008 en nuestro país. ¿Por qué somos a la actualidad un narcoestado? Porque así estamos reconocidos a nivel internacional. ¿Sí? Esto no es nada nuevo. Eso lo dicen los analistas políticos más renombrados. ¿Por qué somos ya un narcoestado? Y que del narcoestado que hemos sido, hemos pasado a ser una narcoeconomía. Hay grandes grupos mafiosos que hoy invierten sumas millonarias en diferentes negocios, en el comercio, en la construcción, en los hoteles. ¿Por qué quieren tan desesperados ahora que sean aprobados los casinos para los hoteles? Porque usted sabe que los casinos son un medio efectivo para lavar dinero. Y la construcción. Usted viaje por la Ruta del Sol y usted verá planes habitacionales, villas de lujo, que solamente se las ven en las mejores revistas del mundo, con jacuzzi, con canchas de tenis, piscinas. Eso es plata. Esto es lavado, pues no. Eso un niño de 10 años se da cuenta de aquello. Eso no es nada raro. O sea, los tentáculos del narcotráfico comenzaron a penetrar de manera fuerte y contundente a partir del año 2008 para adelante. Ya. Bueno, pero algo que me parece, y algo que nos menciona aquí, toda provincia todo cantón que se provincializa siempre ha tenido su grado de evolución, o sea, siempre ha evolucionado porque ya maneja sus propios recursos. Es algo que no va a pasar cuando no maneje sus recursos. Eso le pasó a Manabí, eso le pasó a Loja. Todos han evolucionado cuando han manejado sus propios recursos y es algo que le va a pasar a Santa Elena. O sea, lo que leímos anteriormente es algo que sí le está pasando porque maneja sus propios recursos.
El tema, lo que me parece sorprendente y me gustaría tratar, y no sé si esto, y me gustaría también topar, ¿qué puntos, o sea, cuáles son los puntos candentes que está dentro de este libro que usted nos menciona antes de hablar de los demás temas? ¿Cuáles son los puntos que se menciona en este libro que ha escrito el licenciado Antonio Layana? Mire, el proceso de provincialización, dentro de este proceso hay una serie de fechas cronológicas a través de la cual se fue dando de manera sistemática este proceso, ¿no?, de provincialización. Es muy importante. En el año 2006, durante la campaña política de ese año, el entonces candidato a la presidencia, el joven economista Rafael Correa, y esto lo dijo el propio ministro del Interior, Gustavo Larrea, que la provincialización fue una promesa de campaña del entonces candidato a la presidencia, el economista Rafael Correa, en el año 2006. Una promesa de campaña. O sea, subraye esa fecha. 2006, promesa de campaña de provincialización. Enero del año 2007, el ya flamante presidente electo le anuncia a las autoridades peninsulares con megáfono en mano que el proyecto de ley sería firmado el primero de marzo de ese mismo año. Estamos hablando prácticamente 15 días después, porque esto lo anunció el 15 de enero. Al 1 de marzo son 15 días. Pero a mitad de semana, el 26 de febrero, un grupo de diputados le advierten a Correa que su proyecto no sería aprobado porque no tenía los votos. ¿Y por qué no tenía los votos? Porque Correa no tenía bancada, no tenía diputados. Acuérdese que él ganó la presidencia, pero lo hizo sin diputados propios de su partido, Alianza País, Patria Altiva y Soberana, ¿no? Entonces, porque él tenía ya el proyecto de la Asamblea Constituyente. Entonces no le interesaba ese Congreso porque tenía fecha de caducidad. ¿Para qué iba a poner diputados si después los iba a destituir? No tenía sentido. Entonces, no. Sin embargo, los diputados que estaban ahí, que era un Congreso de oposición, le advierten a Correa que su proyecto de ley no sería firmado. Aquí nada tiene que ver el pueblo comunero de la península. Nada, ya dejemos esa narrativa, esa farsa con la que se ha querido manipular a la gente todos estos años, de los políticos. Todos tienen culpabilidad porque todos han guardado silencio. Entonces, esto poco o nada le importó a Correa. A tal es así que llegó el 1 de marzo y Correa cumple la promesa. Y en el Cantón La Libertad, rodeado de los 3 alcaldes peninsulares y de algunos malos guayaquileños traidores que en calidad de veedores aplaudían la mutilación, la desmembración de la provincia, el presidente Rafael Correa, y luego de pronunciar un discurso de barricada que se caracterizó por los insultos y las amenazas a los guayaquileños, el presidente firma el proyecto de ley de provincialización. Proyecto de ley que tenía que ser enviado al Congreso Nacional. Ese era la tónica, ¿no? El procedimiento. Para que los diputados lean el proyecto, conozcan el proyecto, lo analicen, lo discutan, lo debatan y lo sometan a votación para su aprobación. No, pero el proyecto no tenía los votos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Rafael Correa en este momento? A través de un tribunal electoral a su mando, invocando una causal jurídica inexistente, destituye a 57 diputados de oposición. Y no le voy a hacer muy largo el tema, licenciado. Y se reúne con los diputados suplentes, con los diputados alternos, y se los lleva a un pueblito llamado Puembo, cerca de Quito. Y en un restaurante se reúne con los emisarios de Correa, entre ellos el doctor Gustavo Larrea, para que negocien con estos diputados la manera de cómo iban a entrar al Congreso a ocupar las curules de los diputados titulares que habían sido destituidos. Eso negociaron ahí. Pero como estas reuniones eran clandestinas, eran secretas, tipo mafiosas, no se le comunica nada a la prensa, al periodismo. Estas las descubre de manera accidental. Un grupo de reporteros de Teleamazonas concurren a ese lugar, a ese pueblito llamado Puembo, y cuando llegan a ese restaurante, los diputados alternos, al ver la presencia de los periodistas, se levantan en precipitada carrera y salen huyendo, no sin antes tapándose el rostro de la vergüenza con los manteles de ese restaurante. Y aquí nació pues el deshonroso y vergonzoso apelativo de los diputados de los manteles, pues.
¿Sí se recuerdan? ¿Recuerdan ese episodio? Los diputados de los manteles. Y los diputados de los manteles entraron después, los metieron como si fueran vacas amarradas al Congreso. Y ellos fueron los que finalmente aprobaron 7 meses después el proyecto de ley para que Santander sea provincia. Eso ya, fue... o sea, lo que estaríamos diciendo aquí es que le puedo levantar esta otra vez con el eco del teléfono. Estoy con el eco, tiene mucho ruido, casi no escucho. Lo que estaríamos hablando es que no se cumplió el proceso adecuado. Vamos a estar claros, Ecuador es un país plural. El golpismo siempre ha sido, destruyeron a Rosalía Arteaga porque no les pareció. O sea, los diputados en ese entonces siempre han hecho lo que quieren y las cosas por debajo. Cuando no quieren votar a favor, mandan a sus suplentes. Y eso lo viven así hasta el día de hoy. Pensaría que no es algo novedoso, pero porque no hay que garantice que la persona tiene que tener consecuencias de sus acciones. Tengo mucho eco. Estoy con un eco ahí fuerte que si me escucho. Ahí estamos. A ver, vamos. Sí, ahí. Me sigue saliendo el eco, pero bueno, ya vamos terminando. O sea, lo que quería entender, estamos hablando de que no se cumplió el proceso adecuado y por ende toda la provincialización de Santa Elena no estaría en su legal proceso. No estaría. Yo le digo, se pasaron por alto importantes requisitos de ley y además lo que era constitucionalmente exigible, que tiene que haber un proceso electoral. Esto debió haberse en la urna, como fue en Santo Domingo. Esta fue la diferencia. Allá hubo, acá no. Acá fue proyecto de ley. A la brava, al abuso, como se dice, ¿no? Y necesitó de un Congreso sumiso, obediente, aborregado, Correa, para que le aprueben el proyecto de ley, el proyecto de provincialización de Santa Elena y también le aprueben el llamado a la Asamblea Constituyente, que es lo que actualmente está queriendo hacer el presidente actual, Daniel Noboa. Entonces, fueron procesos diferentes, pero definitivamente, mire, para no alargarse, pues ya usted me indicó que vamos a terminar. ¿Cuál ha sido el error garrafal que ha cometido? ¿Sí me escucha claramente? Sí, ahí yo le escucho claramente. El error garrafal que ha cometido históricamente Rafael Correa y el correísmo es haber relacionado a Guayaquil con el Partido Social Cristiano y con el abogado Jaime Nebot. Ese ha sido el error garrafal que ha cometido Rafael Correa. El guayaquileñismo no tiene que hacer absolutamente nada con ningún partido político, ni con ningún líder político en particular, en lo más mínimo. Esto no tiene nada que ver con el guayaquileñismo. El guayaquileño solamente responde a su pasado histórico de glorias, a su convicción democrática y a su vocación libertaria, que es lo que debe caracterizar a un verdadero y auténtico guayaquileño. Nada con partidos políticos, ni con líderes políticos en particular. Y ese ha sido el error de Rafael Correa, haber relacionado a Guayaquil con ese partido político, que nunca fue nada más falso que aquello. Entonces, finalmente, y esto lo llevó a Correa a cometer, esto lo llevó a Rafael Correa, los cálculos políticos y los odios y los resentimientos que mantenía Rafael Correa con Guayaquil, lo llevaron a provincializar la península de Santa Elena. Y si bien es cierto, ya Correa no está en el país porque está refugiado en Bélgica, sin embargo el peligro persiste, licenciado, el peligro persiste mientras los herederos estén en este país. Perdón, el peligro persiste porque hay un plan preestablecido de llegar el correísmo nuevamente al poder, de retasear cada vez más a la provincia del Guayas con el objetivo de dejar cada vez más aislada a la ciudad de Guayaquil. Y lo que quede de territorio provincial sin salida al mar. Ese es el peligro. Por eso yo les digo siempre a los guayaquileños, tengan mucho cuidado, por favor, que no nos cojan distraídos a los guayaquileños comiendo encebollado y bolón de verde, porque nos hacen pelo y barba. Están latentes los procesos de provincialización, los comités de poblaciones como Playas, Villamil, General Villamil Playas, Pozorja, Milagro, Balsar. Ya estos comités ya solicitaron en su momento los formularios al CNE para recoger la firma en cualquier momento e iniciar los procesos separatistas. Es peligroso. Por eso yo les digo
a los guayaquileños, mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, para ir terminando y despidiendo el programa, el día de hoy nos ha acompañado el licenciado Antonio Layana, que nos habló acerca de la provincialización de Santa Elena desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista conceptual y personal, por así decirlo. Tiene un libro, me gustaría saber, y si es que tiene dónde conseguirlo, porque creo que a las personas que están viendo este programa les va a interesar mucho leer este libro, saber en dónde lo pueden comprar, dónde lo pueden conseguir, si se comunican con usted, licenciado, o a dónde, si lo tienen en PDF virtual o solo físico. Cuéntenos acerca del libro, por favor, licenciado. Se lo puede conseguir adquirir en la Casa de la Cultura sin costo, porque la Casa de la Cultura no vende libros, los entrega sin costo al público que esté interesado. No sé si se podría intentar en la Casa de la Cultura ya en Quito. Actualmente no sé, creo que está ahorita tomado por el pueblo, movimiento indígena que ha hecho base ahí, parece, en este paro. Pero se lo pudiera conseguir a través de la Casa de la Cultura. Aquella persona que esté interesado en adquirir este libro a leer, porque es un documento histórico al fin y al cabo, que no está de más que se lo lea, ¿no? Porque es un tema que está latente. Es cuestión de ver nomás el mapa de la provincia del Guaya y veremos cómo cambió su geografía. Se lo puedo hacer, no le puedo indicar más, desgraciadamente, no sé, en todo caso yo le puedo mandar cómo podríamos hacer aquí en Guayaquil. La única manera donde podrían adquirirlo, porque no, ya le digo, no, está bloqueado y no ha salido esto. Yo entregué los libros que yo he entregado, los míos, los que eran la parte que me correspondía, yo los entregué a diferentes instituciones en calidad de donación, librerías, bibliotecas, en fin, pero también está bloqueado porque no sale. En el Archivo Histórico del Guayas, yo di una conferencia el año pasado sobre este tema. Yo les entregué a ellos 3 libros en calidad de donación. Y el libro, yo he mandado emisarios allá para que pidan el libro para que lo lean y no se lo entregan. Yo no sé, es algo terrible, algo traumático lo que pasa con. ¿Por qué tienen miedo los políticos? ¿Por qué tienen miedo los correístas? El abogado Jaime Nebot, que se ventile este tema de Santa Elena. ¿Cuál es el temor? Yo pregunto de manera irónica. Por supuesto que deben tener mucho temor. No les conviene a ellos porque este tema les quitaría votos. Entonces, por eso es que, como le indicaba hace un momento, estos políticos se pusieron de acuerdo para establecer una especie de código de silencio para que estos temas en mención sean relegados al olvido y puestos bajo llave. Bueno, voy a hacer lo posible a ver si es que me ayuda consiguiendo un libro. Me encantaría leer este libro. Y también a las personas que nos siguen también para poderles ayudar a conseguir estos libros. En estos días que venga por aquí Wesley Mrechan, en estos días alzada de Avenida Guayaquil, yo me reúno con él y yo le voy a hacer llegar un libro para él. Para que gracias. Yo me quisiera que, permítame, licenciado, terminar con un tema muy breve, ¿no? Hemos hablado ampliamente, algo amplio sobre el tema territorial de lo que significó la provincialización, pero hay el tema pendiente que tiene que ver con el honor y con la dignidad, con la honra de toda una ciudad. Nuestra bandera ha sido profanada, fue profanada en la comuna de Villingota durante este proceso, cuando hordas de pandillas la convirtieron, la bandera de Guayaquil, en papel higiénico. Se limpiaron con ella, la profanaron, la pisotearon, la quemaron y la dejaron tirada en el suelo, deshonrada y mancillada, ¿no? Esto para mí, para los guayaquileños, es una ofensa que no podemos olvidarla. Que nuestra bandera celeste y blanco, que flameó la mañana del 9 de octubre de 1820 y que ascendió triunfante al Pichincha, en cuyas laderas flameó victoriosa el 24 de mayo de 1822, se encuentra actualmente tirada en el suelo de Villingota, mancillada, deshonrada, quemada y manchada de estiércol. Eso no podemos olvidar los guayaquileños. Esta es una herida abierta que mantenemos los guayaquileños. Es una herida abierta y que solo sanará cuando las autoridades santalinenses de Santa Elena ofrezcan las debidas disculpas públicas, un acto de desagravio, en el mismo lugar en donde los guayaquileños fuimos atacados y fuimos humillados. Y este lugar es la comuna de Villingota, donde podamos estar presentes reivindicando a Guayaquil y lavando el honor de todos y cada uno de los guayaquileños.
Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les invitamos a que nos den like, compartan, sobre todo ayúdenos a replicar. Esta información es valiosa para todas las personas que necesiten conocer. Es un programa que queremos dar a conocer desde un diálogo, de una manera abierta, una conversación de temas que nos competen a usted y a la sociedad en general. Así que les agradezco por acompañarnos. Denle like, compartan, comenten. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.